Pues muchas gracias. La verdad es que a mí me encanta estar aquí. Siempre es un honor y un gusto estar invitado en ANADE Jalisco, porque creo que siempre tienen temas que vale la pena platicar y que vale la pena difundir. Y pues bueno, el derecho de programas de cómputo o el derecho de software, pues no es la excepción, ¿no? A mí me gustaría, antes que nada, decirle a toda la audiencia que eh, conforme vayan teniendo sus preguntas, conforme de lo que vamos hablando, no duden en mandarlas en el chat y veremos cómo las podemos ir respondiendo. Yo sé que esto es temprano, estamos empezando el día quizá, pero esto de andar viendo una pantalla todo el día, todos los días, puede ser medio cansado. Entonces vamos a intentar hacer esto muy dinámico para ustedes, para que ustedes lo pueden disfrutar, ¿no? Pero fíjense que les voy a dar lo más importante al principio. Generalmente aconsejan no hacerlo, porque entonces ya se van, pero no se vayan, quédense, va a estar muy bueno hasta el final. Me gustaría que, si ustedes se van con esta idea de esta reunión, me parece que para mí, es una misión cumplida. ¿Y cuál es la idea? La idea es que el derecho de programas de cómputo realmente es una subespecialidad del derecho de propiedad intelectual. Tiene otras ramas del derecho, por supuesto, que le asisten, pero en sí lo que vamos a platicar hoy va a ser propiedad intelectual. Y siempre me preguntan, ¿no?, los estudiantes o la gente que está empezando en esto: oye, Conde, ¿qué puedo hacer para empezar a ver derecho de software o derecho de programas de cómputo? ¿Qué puedo hacer para representar apps, APIs, ¿no?, cosas que veo en el celular? Lo primero que yo les digo es: tienes que dominar muchas leyes, pero principalmente propiedad intelectual. Y principalmente derechos de autor. ¿Por qué? Porque los programas de cómputo son obras protegidas. Y también secretos industriales. ¿Por qué? Porque el código fuente de un programa de cómputo, que ahorita vamos a ver qué es, puede ser información de aplicación industrial o comercial que le causa o que le genera a la persona que la tiene una ventaja competitiva, ¿no?, en cuanto al mercado. Y caemos en la definición de secreto industrial de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ¿no? Entonces, pues veámoslo así, veámoslo como una subespecialidad. Y mucha gente también me pregunta: oye, Conde, ¿tengo que aprender a programar? ¿Tengo que ser programador? ¿Tengo que aprender qué es el código fuente? No es que tengas que ser un programador experto, pero si te quieres dedicar a esto, vale la pena que más o menos entiendas un poquito qué es el código fuente, cómo funcionan los lenguajes de programación, cómo funciona, cómo se crea un software, y cómo son las mejores prácticas de la industria, porque eso pues te ayuda a poder asesorar mejor a tus clientes, ¿no? Una queja que tiene el mercado, porque eso sí lo hemos escuchado, colegas, se los paso al costo, es que muchos de los clientes generalmente no quieren contratar abogados porque los abogados no les entienden. No les entienden lo que les están diciendo y les tienen que explicar qué es una librería, les tienen que explicar cómo funciona la documentación de un programa de cómputo, y se sienten que pues a lo mejor nosotros como abogados no les estamos dando al 100% pues lo que ellas están buscando, ¿no? Entonces eso es importante también para tenerlo en mente, y creo que es importante que existan eventos como este, en donde si se quieren dedicar a esto, pues se pueden ir especializando. Pero esto solo es el inicio. A partir de aquí les vamos a dejar tareas. Si realmente se quieren adentrar en esto, pues vamos a dejar recursos para que ustedes puedan hacer un poco de investigación y estudio por su cuenta. A los abogados casi no nos gusta estudiar, ¿no? Entonces, bueno, aprovechen estos recursos que les vamos a estar dando. Entonces, ¿qué les parece que vayamos empezando? Les exhorto. Perdón si volteo aquí a la pantalla, nada más les estoy diciendo que estoy viendo nada más que no haya ninguna pregunta, pero les exhorto a que nos las dejen para hacer esto, atacar bien los puntos que el auditorio pues está buscando, ¿no? Pues empezamos. ¿Qué les parece? Yo empezaría pues diciendo, y por favor, Guillermo, Cintia, si ustedes tienen una duda, interrúmpanme y pregúntenme, pero yo empezaría diciendo qué es un programa de cómputo, ¿no? O sea, ¿qué es el software? Y por qué usamos tantos anglicismos y por qué de repente los van a escuchar mucho, pero ¿qué es un programa de cómputo? Y pues si nosotros nos vamos a lo que dice nuestra Ley Federal del Derecho de Autor, pues básicamente, palabras más, palabras menos, un programa de cómputo es una serie de instrucciones para que una máquina haga algo, ¿no? Y en una definición técnica, pues los programas de cómputo son eso, son instrucciones, ¿no?, para que las máquinas se muevan o ejecuten una función que nosotros queremos que ejecuten, ¿no?
veámoslo así como que son el alma de la máquina, ¿no? O sea, si lo pudiéramos poner en términos como esotéricos. Y básicamente lo que hacen nuestros amigos programadores o nuestros amigos ingenieros es que redactan esta serie de instrucciones, ¿no? ¿Para qué? Para que una máquina, para que una computadora pueda hacer una función en específico. Es como un poco como hacer un contrato, ¿no? O sea, como cuando nosotros redactamos cláusulas para hacer un contrato y lo que esperamos es que las partes se comporten de cierta manera, ¿no? El comprador deberá de pagar el precio y esperamos que el comprador llegue y pague el precio. Pues imagínense que los ingenieros como que también hacen esto, ¿no? Y dicen, la máquina, si tú le pones clic, debe de lanzar el programa, ¿no? Nada más que aquí los programadores llevan una ventaja sobre nosotros porque la máquina no se puede negar a hacer lo que los programadores le instruyen, ¿no? Si nosotros ponemos en el contrato que el comprador va a pagar el precio, pues puede ser que no lo pague, ¿no? Y entonces ahí llegan nuestros colegas litigantes y dicen, qué bueno, porque entonces ya tienen ellos más chamba. Pero con el programa de cómputo generalmente no pasa así, ¿no? Estas instrucciones siempre son cumplidas por la máquina y hay veces que nuestros amigos ingenieros no se pueden explicar por qué se cumplen de cierta manera, pero de manera general, si tú le dices a una máquina, préndete, la máquina se va a prender. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de esta serie de instrucciones que están inscritas en el código fuente de los programas de cómputo que nosotros utilizamos, porque entendamos que los programas de cómputo son aquellas cosas que hacen que la máquina funcione, ¿no? Y entonces, pues yo me pregunto, ¿qué es esto de la tecnología digital o por qué el programa de cómputo es algo muy nuevo? Sí, la tecnología digital es algo que existe más o menos en el imaginario colectivo o que es muy común desde los años 90, como bien decía Guillermo, hace unos 30 años más o menos. Pero la verdad es que la tecnología digital se viene investigando y desarrollando pues desde hace unos 60 años, yo creo como desde los años 50, años 40, ya empieza a haber investigaciones, por supuesto, en aplicaciones bélicas más que nada, ¿no? Pero se empieza a ver estas investigaciones. En los años 70 se convierte en algo común, ¿no? En los años 70 se crea Apple Macintosh, que hoy en día conocemos como Apple, ¿no? En los años 70 hay libros muy interesantes como el de Joseph Weizenbaum, que se llama Poder Computacional y Razón Humana, ¿no? Y en los 70 como que sigue siendo muy hippie, sigue siendo contracultura, pero en Silicon Valley, en San Francisco, se empieza a hacer esto parte de la contracultura, y en los años 90 pues ya se vuelve la cultura que todos nosotros utilizamos, y brincamos hasta nuestros días, y hoy en día pues difícilmente no usamos software, ¿no? Todos le mandamos un mensajito a la familia por WhatsApp, ¿no? Ahí estamos utilizando un programa de cómputo. Y como se ha vuelto tan real, las empresas empiezan a generar productos con el software. Y por ahí, si tienen curiosidad, busquen un artículo de una persona que se llama Marc Andreessen, que se llama El software se está comiendo al mundo, o Software is eating the world, que esto lo escribió por ahí del 2014 más o menos, o antes, quizá 2010, en donde él argumentaba que pues, el software como producto se va a comer al mundo, y hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Hoy en día pues ya casi todas las empresas quieren desarrollar programas de cómputo, quieren vender programas de cómputo, quieren comercializar programas de cómputo, y eso se vuelve para nosotros abogados pues una instancia muy importante en donde podemos ejercer nuestra profesión, ¿no? Entonces, hasta aquí a mí me gustaría preguntarle si existe alguna duda de qué es un programa de cómputo, para qué sirve y con qué se come. Todo bien, bueno, parece. Espero que realmente que haya sido tan elocuente como yo en mi cabeza me escuché. Pero bueno, entonces ahora sí, ¿qué le importa al derecho? ¿Cómo le importa al derecho esto de cómo se protegen los programas de cómputo? ¿Qué pasa cuando uno de tus clientes va a llegar y te va a decir, oye, abogado o abogada, necesito contratar tus servicios porque tengo que hacer un app, tengo que hacer un API, tengo que hacer un dashboard y quiero que lo protejas y quiero que me digas si realmente vale la pena que haga la inversión de X dineros para poder obtener este producto, ¿no? Y poderlo lanzar al mercado de una manera segura, ¿no? Entonces nosotros como juristas, ¿qué es lo que tenemos que hacer o por dónde va la cosa? Pues tenemos que recordar primero que tenemos dos herramientas o dos figuras para poder nosotros proteger los programas de cómputo. La primera figura son los secretos industriales, como lo comentábamos. La segunda figura son los derechos de autor.
Los secretos industriales, para los que no son expertos en propiedad intelectual o propiedad industrial, básicamente se protegen con confidencialidad. El objetivo o lo que nos pide la legislación en la materia es que los secretos se mantengan secretos, que no se divulguen y que si se le dan a alguien, ¿no? Se haga a través de los medios suficientes para prevenir su confidencialidad. Entonces ahí es donde casi siempre nosotros, en el despacho, en Novus, donde llevamos casi 11 años asesorando empresas de tecnología, lo que hacemos para proteger secretos industriales son dos cosas. La primera es que vigilamos que siempre haya un convenio de confidencialidad, pero no un convenio de confidencialidad estándar, un convenio de confidencialidad específico para proteger código fuente, ¿no? ¿Con quién se firma este convenio de confidencialidad? Pues con los desarrolladores, con la gente que le va a estar metiendo mano, que va a estar escribiendo el código, y después con la gente que le va a estar dando mantenimiento. Así es como dicen nuestros amigos ingenieros. ¿Qué significa darle mantenimiento? Pues significa que va a haber programadores que rutinariamente, una vez que el programa ya está, se van a meter al código fuente a revisar que esté funcionando bien. Palabras más, palabras menos. Entonces tenemos que cuidar que todos ellos tienen un convenio de confidencialidad para que no divulguen esa información, porque si nosotros divulgamos la información, se las damos a estos ingenieros y estos ingenieros no tienen un convenio de confidencialidad, podemos estar perdiendo la protección de secretos industriales o incluso de secretos comerciales en términos de la jurisprudencia aplicable, ¿no? Entonces la primera, un convenio de confidencialidad, pero no vayan a bajar uno de internet, ¿eh? O sea, ni agarren uno del machote que le hicieron a un asunto que no era de tecnología. Intentemos tenemos que meterle cláusulas específicas a la protección del código fuente, ¿no? La segunda cosa que hacemos nosotros es que hacemos una política de protección de secretos industriales al interior de la empresa. Y esto sirve también para temas de compliance, porque sepamos que cuando alguien hace una apropiación indebida de un secreto industrial, es un tema penal y puede haber consecuencias penales para las personas que hagan este tema indebido. Y estos temas, consecuencias penales, podrían saltar a la persona moral o a nuestros clientes o a las empresas si nosotros no tenemos una política adecuada que asegure que estamos dando cumplimiento a la ley. Entonces aquí también por un tema de compliance recomendamos hacer políticas de secretos industriales, ¿no? Entonces cuando llega un cliente y nos dice, Conde, por favor, protégeme el código fuente, lo primero que hacemos es desarrollar una política de secretos industriales que contenga avisos de confidencialidad y convenios de confidencialidad para poder proteger el código fuente, ¿no? ¿Qué códigos fuentes se pueden proteger así? Recordemos que puede ser que muchos de nuestros clientes desarrollan, por ejemplo, algoritmos muy sofisticados que se la pasan desarrollándolos años y mejorándolos años y años y años, y seguramente van a escuchar, la palabra algoritmo se ha vuelto como que muy coloquial, ¿no? Es muy común escucharla ya en todos lados. Los algoritmos son los algoritmos son como recetas de cocina que te dicen cómo se tiene que resolver un problema, ¿no? Y que siempre cuando resuelvas, si tú sigues esos pasos, vas a resolver el problema de esa manera y no de otra. Por ejemplo, si tenemos una receta para hacer un pastel de chocolate y la seguimos al pie de la letra, nos va a salir un pastel de chocolate. No creo que nos salga un pastel de limón, ¿no? Entonces, un poco el algoritmo eso es lo que hace. Y a nuestros clientes o la gente que los va a contratar a ustedes como abogados se la pasa refinando y desarrollando esas reglas por años. O sea, es un trabajo continuo. Y eso muchas veces pues no se puede patentar, ¿no? Sabemos que la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial pues no nos permite obtener una patente sobre programas de cómputo. Entonces, esos algoritmos o esos procesos o esos temas, ¿no?, que quizá no pudieran ser registrados o patentados, se pueden proteger como secreto industrial, como secreto comercial, como si fuera la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Hasta aquí me gustaría hacer una pausa antes de entrar a lo bueno, porque no sé si hay alguna duda de secretos industriales o si todo esté claro como el agua. Parece que todo claro. Parece que todo está muy claro. Les recuerdo al auditorio, sí, por favor, mándenos sus preguntas, las vamos a estar contestando. Pero bueno, ya tenemos la parte de secretos industriales. Ahora vámonos con la parte buena, la parte interesante, ¿no? La parte interesante que es, vámonos con derechos de autor. ¿Por qué derechos de autor es muy importante? Porque
Si han leído un poquito la Ley Federal del Derecho de Autor, seguro nuestros colegas que son expertos en propiedad intelectual y en derechos de autor que lo están viendo, seguramente dominan esto, saben que los programas de cómputo, tanto su código fuente como su código objeto, son protegibles, son obras protegidas por el derecho de autor, es decir, la persona que los hace, en este caso el programador, tiene los derechos morales y los derechos patrimoniales sobre esa creación. Y si nos vamos un poquito a leer la Ley Federal del Derecho de Autor y revisamos el artículo 27, pues nos vamos a dar cuenta que pues los derechos patrimoniales le dan ciertos derechos o ciertas prerrogativas a los titulares, entre ellas es la de crear obras derivadas del software o comercializar el software, etcétera, ¿no? Y sabemos que no es necesario, ¿no? Creo que por ahí está en el artículo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor, no es necesario registrar una obra, ¿no? Para poder tener la protección del derecho de autor. Los que son un poco más expertos en derecho de autor saben que desde el momento en el que una obra se fija en un soporte material que contiene información, encuentra protección sin necesidad de registro. El registro es recomendable, en el despacho recomendamos muchísimo registrar porque, pues, como dicen por ahí, papelito habla y es una forma muy clara de que tú puedas demostrar que tienes la propiedad sobre ese programa de cómputo, sobre esa obra, pero no es necesario el registro. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado es cuando estamos asesorando con nuestros clientes, que generalmente nuestros clientes son personas morales, ¿cómo podemos hacer que nuestros clientes sean los propietarios o los titulares del programa de cómputo que se está desarrollando, ¿no? Y para eso lo que vamos a utilizar es una cláusula que está por ahí en el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor, una cláusula que establezca que todo lo que desarrolle el desarrollador va a ser una obra comisionada o va a ser una obra de trabajo por encargo. Y lo que hace, si ustedes leen el artículo, que me parece que es el 83, si no mal recuerdo, si ustedes lo leen con detenimiento, vamos a poder encontrar que cuando tú haces una obra comisionada, la persona que comisiona la obra obtiene las facultades, obtiene todos los derechos patrimoniales, cosa que es muy bueno, porque eso le va a permitir a sus clientes comercializar el programa de cómputo, ¿no? Pero también tiene las facultades de divulgación, integridad y colección de la obra, que son facultades que se encuentran dentro de los derechos morales, ¿no? Entonces aquí la figura de la obra comisionada es la protección más alta que una persona que no es el autor puede tener sobre los programas de cómputo y sobre cualquier obra en general, pero principalmente sobre los programas de cómputo. Entonces, lo que se estila o la práctica en la industria es que se pongan estas cláusulas de obra comisionada o obra de trabajo por encargo. En el despacho hemos generado un documento que se llama Acuerdo de Asignación de Propiedad Intelectual, que es un documento que hemos elaborado nosotros y que hemos ido refinado después de 11 años de estar viendo esto, en donde, pues básicamente, una de las cláusulas cubre esto, ¿no? Pero la cosa no es tan sencilla, tristemente, no porque nada más tengas una cláusula de propiedad intelectual, una cláusula de obra comisionada, ya está todo protegido. Tristemente o afortunadamente para los que nos dedicamos a esto, el derecho al software es un poquito más complejo, porque generalmente cuando se hace un programa de cómputo, hoy en día nunca se hacen obras originales. Es muy raro y es muy caro que un programador o que un ingeniero se siente a programar un software desde cero, desde el día 1, ¿ok? Hay trabajos originales que sí hacen, ¿no? Pero generalmente usan código de alguien más. Lo bajan de internet o lo usan, y digo cuando lo bajan de internet, si hay amigos